Hola, bienvenidos a Campo y Ciudad. En nuestro programa de hoy visitamos Tierra del Fuego y les ofrecemos distintas notas relacionadas con la producción que se lleva a cabo en la alejada provincia y con las problemáticas que tienen los productores fueguinos como los perros cimarrones o las extremidades del clima, entre otras. También en nuestro Campo y Ciudad de hoy presentamos la entrevista que el ingeniero Berry le hizo a Jorge Ingaramo, economista, y el informe técnico habitual, que en este caso es la vitamina A en los animales. Vamos a las notas. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras, o metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo, hacer deporte, comer realmente como te mereces, brindar con un gran vino o vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Seguimos en la lejana provincia, en este caso Enrique Libragui, extensionista e investigador del INTA, nos cuenta que a pesar de las extremas condiciones climáticas, el ámbito de la isla cuenta con pastizales naturales y buena sanidad que permiten la actividad bovina, que convive con la ganadería ovina en muchos establecimientos. En condiciones muy particulares, la isla es, yo diría, un oasis dentro de la Patagonia en general, porque si uno viene transitando de norte a sur, va viendo que el ambiente se vuelve mucho más desértico, pero cuando uno cruza el estrecho de Magallanes y entra a la isla grande de Tierra del Fuego, dice, acá cambiaron las condiciones drásticamente. La isla para mí es un paraíso, obviamente es un lugar frío, pero tiene ciertas condiciones agroecológicas que hacen que, bueno, la ganadería que se puede desarrollar acá, tanto ovina como bovina, encuentre un ambiente muy propicio, más allá obviamente de todo el riesgo que implica el invierno, ¿no? Pero si uno va a ver, por ejemplo, o lee lo que opinaron o manifestaron en distintas formas los primeros que recorrieron, vamos a decir, aventureros que recorrieron la isla en distintos contextos, siempre dijeron que, bueno, la isla era un lugar donde los pastizales eran increíbles y que una actividad a futuro, cuando no existía, podía ser justamente la cría de ovinos, y de hecho eso fue. Hablo de Popper, que se dedicó al principio a lo que fue el oro, o hablo de Ramón Lista, que recorrió también la isla, y todos manifestaron en distintos momentos y en ciertos escritos las bondades de la isla para la ganadería, y de hecho es un lugar privilegiado desde el punto de vista agronómico, obviamente sin dejar de tener en cuenta los riesgos que implica las condiciones climáticas, ¿no? ¿Cómo fue la evolución de la ganadería bovina, desde aquellos bueyes que se usaban para tirar carros hasta la ganadería productiva de hoy? Sí, uno si analiza las estadísticas se va a dar cuenta que a principios del siglo XX habían aproximadamente 11.000 bovinos y una población exigua, y uno diría, pero ¿por qué tantos bovinos si era poca la población? Si uno pensara justamente que el destino principal era alimento, ¿no? El destino principal eran los bueyes, porque esta isla hubo que hacerla, digamos, la parte ganadera desde cero, entonces no había caminos y todo era carretas, llevar materiales para construir las estancias, bueno, todo lo que es la infraestructura ganadera. Así que esos bovinos al principio tuvieron ese fin. La actividad principal era ovina. Luego, a partir de, podríamos decir, la mitad del siglo XX, se empieza, como cambia la población, empieza a haber más actividad en lo que es, bueno, la parte hidrocarburífera. Después, con la ley de promoción industrial a partir de los 70, bueno, la población cambia y obviamente cambia la cultura, por decir gastronómica, empieza a haber más demanda de carne bovina, y entonces a partir de los 60 se empieza a trabajar más con las pasturas, con la incorporación de nuevas razas, con una ganadería bovina más sofisticada, ¿no? Destinada justamente a producir carne de calidad. Ahí se produce el ingreso del Hereford.
que es una raza que se adapta muy bien a estas condiciones de clima frío y de manejo extensivo. Y hoy por hoy obviamente tenemos una ganadería bovina que se ha incrementado, no por una decisión empresarial de diversificar como podría ser en aquella época, sino más que nada como una solución de compromiso, si se quiere, a la problemática del perro asilvestrado. Así que muchas estancias, como la que estamos ahora en la zona central, no han podido hacer otra cosa que sustituir al ovino por el bovino, que tiene otro comportamiento y tiene más chances de, digamos, enfrentar a las jaurías, pero no quiere decir que no tenga problemas, ¿no? ¿Qué recursos forrajeros hay en la zona o qué, digamos, cómo se alimentan las vacas que están en Tierra del Fuego? La base principal es el pastizal natural, que sigue teniendo una cierta performance, por decir así, bastante importante comparativamente con el resto de la Patagonia, ni hablar. Obviamente que el pastizal natural, que es la base fundamental de la cadena alimenticia, por decirlo así, del ganado, es lo principal. Bueno, obviamente que ha ido acusando un cierto deterioro, hay embalezamiento, hoy han cambiado las condiciones del clima, hay sequías, pero es la base principal. Hay pasturas, pero muy pocas. Hay un plan forrajero provincial que lleva adelante la provincia, la Asociación Rural de Productores de Tierra del Fuego y el INTA, para tratar de volver a hacer pasturas mayor cantidad y calidad para justamente ser utilizadas en esta producción bovina, en esta nueva ola de producción bovina, porque obviamente ante inviernos rigurosos el bovino se comporta diferente que el ovino. El ovino es más rústico, el ovino se pudo manejar sin suplementación, pero el bovino en algunos casos sí lo necesita. Así que principalmente es pastizal natural. Hay distintos sitios de pastizal, están los coironales, que son de un uso más invernal, las vegas o mallines, como se las conoce en el norte, que son la base principal de la cadena forrajera en el verano, y después en la zona central, como estamos ahora, bueno, el bosque de Ñire con su sotobosque muy rico en distintas especies gramíneas, que también sirve para verano y para invierno. Cabaña en los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes en Cabaña El Guanaco, Ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660. Correo electrónico administración@carmonaagropecuaria.com. Parte de la nota con Ana González de Estancia Rolito, allí en Tierra del Fuego. En este caso, los perros cimarrones crecieron fuera de control en la isla y amenazan la continuidad del ganado ovino, ya que atacan y diezman las majadas de los productores. Los perros protectores surgen como una alternativa para defender a las ovejas de los predadores. Contame un poco cómo es la problemática y desde hace cuánto que están con este tema. Sí, es un problema gravísimo. Inició hace muchísimos años, o sea, más de 30 años, que ya se notaba que los perros en los alrededores de las ciudades, inicialmente Río Grande y Ushuaia, ya había problemas. Los que tenían ovejas cerca de esas zonas ya acusaban problemas. A medida que creció aquí la ciudad de Tolwyn, comenzamos nosotros a percibir, sobre todo en nuestra zona sur, que está bastante cerca de esa ciudad, ataques. Y a partir de ahí vimos que no solo había que intentar controlar los ataques ahí, sino que empezaba a avanzar hacia incluso la parte norte de la estancia. Y eso fue a lo largo de 20 años, verdaderamente de lucha, siempre intentando actuar sobre los perros. Nos dimos cuenta que eran perros los que provocaban el daño, no siempre matan, encontrábamos animales heridos, lo cual eran escenas realmente trágicas y había que sacrificarlos. Cuando se enviaban corderos a venta, mucho decomiso de animales mordidos, y nos dedicábamos siempre en general a cazar, intentar mejorar la caza,
trampas, rifles, métodos de caza, barreras de exclusión. O sea, hemos invertido una cantidad de cosas siempre dedicados en general a atacar el animal predador. Y ahora han incorporado los perros protectores, que cada vez se ven más por suerte en esta zona. Contame de qué raza son, cómo vienen y cómo trabajan. Bueno, escuchando qué pasa en el resto del mundo, cómo se defienden de estos problemas, encontramos que existen perros que pueden defender hacienda de distintos predadores. Para nosotros en este caso se están defendiendo de otros perros, ¿no? Y las razas que encontramos, en Chile ya estaban trabajando con este tipo de perro, y las razas eran de los Pirineos, montaña de los Pirineos, marémano, mastín del Pirineo, en algunos casos puras o sus mezclas, pero todas razas de trabajo y que están trabajando, ¿no? Eso es necesario. No, nunca perros que van a trabajar tiene que haber sido mascotas, jamás. Y comenzamos a la cría porque para no tener que viajar a Chile, eso era muy costoso, y bueno, otro vecino más inició la cría, y así empezamos en medio de un drama y prácticamente desesperación por intentar, en este caso, terminar de proteger, y siempre creyendo que recuperaríamos la escala de producción, ¿no? Esa es la historia. ¿Y cómo han comprobado la eficiencia, digamos, de este sistema con los perros? Bueno, básicamente la comprobamos a resultado. No por haber visto a los perros sacar corriendo a los otros o confrontándolos, sino por ver que la hacienda volvía al corral cuando la reuníamos sana, sin heridas, y una cantidad de corderos, o sea, al momento de la señalada, óptima, y ya después de varios años de haber adaptado, ¿no? Porque todo esto no sucede de un día para el otro, los perros tienen que adaptarse, las ovejas tienen que adaptarse, lograr unas señaladas más que óptimas, con corderos sanos. Bueno, eso a resultado es lo que dice, bueno, estos animales están trabajando. Muchísimas gracias, Ana. A ustedes. Atención a todos los interesados en el sector agropecuario. El Instituto Terra tiene los cursos para potenciar tu carrera profesional. Perito clasificador de cereales, oleaginosas y legumbres. Administración agropecuaria. Liderazgo y gerencia en la agroindustria. Producción extensiva de cereales y oleaginosas. Apicultura. Te brindamos las herramientas para gestionar tus tiempos, siempre pensando en que seas un líder en el mercado agropecuario. Contactanos al 3385 40 48 82. Para más novedades, ingresa a www.institutoterra.com.ar. El ingeniero Ignacio Berri nos trae su habitual entrevista, en este caso con el economista Jorge Ingaramo. Amigos, estamos en comunicación con el licenciado Jorge Ingaramo, economista. Te damos la bienvenida al programa y ya vamos con la primera pregunta, Jorge. ¿Gana Trump o gana China? ¿O pierden los dos? Hola, Ignacio. Bueno, Estados Unidos es la economía más grande del mundo, es un cuarto del PBI mundial, pero tiene dos déficits muy importantes. Un déficit de comercio exterior, que es el que Trump quiere conjurar con los aranceles, que es de prácticamente 918 mil millones de dólares, 3,15 del PBI, pero este déficit no sale solo, sale del déficit fiscal que tiene Estados Unidos, que alcanza los 6,4 puntos del PBI, 1,8 billones de dólares, que es el exceso de gasto producido por el déficit fiscal norteamericano. Para colmo, tiene un gran endeudamiento, que es de 126% del PBI. Entonces, Trump quiere, el día 2 de abril, lanzó la política de independencia, dice que es el comienzo de la era dorada, y le puso aranceles a prácticamente todos los países, de los cuales después renunció, en su mayor parte, porque el verdadero problema de Trump es el déficit que tiene con China, que es 1/3 del déficit total, 32% del déficit total externo, y además pensaba sacar 700 mil millones de dólares de recaudación
de los nuevos aranceles, pero eso va a tener que renunciar porque la recaudación va a ser menor. Y con eso conjurar parte de los intereses que tiene que pagar por los vencimientos de deuda de este año, que prácticamente les consumen 1 billón del 1.800.000.000, que es el déficit total. Entonces, él lanza esa política de aranceles, de la cual después recula. Pero claro, China le contestó a todo, a cada cosa que hizo Trump en contra de China, China le respondió, le dobló la apuesta en muchos casos, y además vendió bonos del Tesoro norteamericano, con lo cual subió la tasa de interés de esa deuda que debe Estados Unidos, y además hizo otra cosa muy importante, que es devaluar el yuan. No mucho, pero lo devaluó su moneda, con lo cual le complica más todavía las cosas a cualquier país que quiera exportarle a China. Pero China tiene un gran desarrollo que comenzó hace 7 años, que se llama el Made in China 2025, que produjo un fuerte crecimiento en las 10 tecnologías que ellos consideraban de punta, y efectivamente son las de punta en el mundo hoy, y en todas tuvo un desarrollo importante. En muchos casos se colocó primero, y además hace poco sacó con el DeepSeek una inteligencia artificial que funciona mucho más barato. No tiene tantas prestaciones como el GPT-S, pero la verdad que está muy bien posicionada para resistir cualquier guerra comercial. China está acostumbrada a consumir poco y a exportar mucho, y bueno, va a colocar seguramente, si es agredido arancelariamente por Estados Unidos, sus productos en el sur global o en Europa. El sur global somos nosotros, entre otros, Argentina, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que esta pelea va a tener que terminar negociándose, porque China se la puede llegar a ganar a Estados Unidos. De todos modos, todos pierden, porque a Trump le han dicho los propios empresarios norteamericanos que ellos sacaron sus empresas de Estados Unidos, o partes de sus empresas o de sus componentes, a otros países del mundo, porque la mano de obra era mucho más barata, caso México, caso países asiáticos. Así que Trump por eso recula, primero pega fuerte y después se va para atrás, y yo creo que esto va a terminar en una negociación que probablemente China tenga mucho para ganar en materia de tecnología, aunque no tanto en materia comercial, porque evidentemente Trump le va a crear graves problemas para que los productos chinos se coloquen en Estados Unidos, pese a la devaluación del yuan y pese a que los Estados Unidos en este momento padecen la suba de la tasa de interés. O sea, final abierto, los dos pierden, probablemente pierda más Trump que China, porque el posicionamiento de China inicial es fruto de una política de ahorro que aplica el gobierno chino, forzoso a su población, no la deja consumir, mientras la política de los americanos es de mano abierta, consumamos todo lo que podamos, incluso si tenemos déficit, y lo financiemos con déficit fiscal. O sea, son un contraste de políticas que evidentemente chocan con este enfrentamiento, en el cual el gordito de la pelota, que en este caso sería Trump, no sabemos si va a seguir teniendo la pelota en la mano o la va a tener que repartir con los amigos. Jorge, ¿será la solución el acuerdo con el fondo? Bueno, sabemos que habría un acuerdo entre la Argentina y el staff técnico con el Fondo Monetario Internacional, por 20.000 millones de dólares. Está por verse cuánto el directorio aprueba de desembolso inicial y cuánta plata fresca viene de esos 20.000. Bueno, ¿qué problema soluciona? La Argentina tiene en este momento reservas netas negativas, eran de 5.653 millones de dólares hasta el 31 de marzo, pero luego devaluando el yuan, nosotros tenemos 17.906 millones de dólares en yuanes. Ahí se perdió prácticamente 300 millones de dólares más. Quiere decir que tenemos reservas netas negativas de 6.000 millones de dólares. Además, tenemos que enfrentar pagos con los bonistas el 9 de julio por 4.320 millones de dólares, y le debemos de intereses este año al Banco Mundial y al Banco Mundial de Capital e Intereses y al Fondo de Intereses por 4.000 millones, o sea, 8.300 millones de dólares
de deuda. O sea, esos son los dos grandes problemas que enfrenta la Argentina con una política cambiaria de cepo que no genera reservas. Al contrario, perdimos más de 7.000 millones de dólares de reservas en lo que va del año, y desde que Caputo se equivocó el 14 de marzo cuando anunció una posible modificación de la política cambiaria, perdimos más de 1.800 millones de dólares de reservas. O sea, esta política no genera reservas y sin reservas no hay pago. El acuerdo con el fondo incluye facilidades extendidas, lo cual alivia la situación de reservas, pero desde el 26 al 29. Lo que nosotros teníamos que empezar a pagar de capital del Fondo Monetario Internacional el 1 de septiembre del 26, lo empezamos a pagar el 1 de septiembre del 29. Con lo cual no tenemos que juntar tantas reservas para pagar ese capital, que vuelvo a repetir, no hemos pagado nada. Son 42.000 millones de dólares que se reparten en 6 años, 5 años y medio. Después antes vamos a tener 4 años y medio de gracia para poder empezar con los pagos de ese capital. Así que, ¿qué problema soluciona el acuerdo con el fondo? Bueno, presuntamente las facilidades extendidas alivian la necesidad de juntar reservas en los próximos 4 años, pero no soluciona el problema de las reservas actuales. Las reservas actuales están seriamente afectadas porque el Banco Central tiene una política cambiaria completamente anti-reservas, y los resultados están a la vista. Dependemos del swap chino, que tiene renovaciones. Ahora en julio hay una que es importante, y además ya lo tendremos que hacer con los chinos. Claver Carone, el funcionario de Trump, ha pedido que nos separemos de ese préstamo swap que tiene el Banco Central, pero es imposible. Nosotros no tenemos 17.900 millones de dólares para sacarnos de encima el swap chino. Además, hay que resolver el problema de las reservas, de las letras intransferibles del Banco Central, o sea, deuda del Tesoro con el Banco Central, que son 19 billones de pesos, más o menos unos 14.000 millones de dólares. O sea que tenemos que resolver el problema de 8.000 millones de dólares de pagos, reservas netas negativas por 6.000 millones de dólares y letras intransferibles por 14.000 millones de dólares. Bueno, por supuesto que la frazada es corta, no va a alcanzar para todo eso. Algún problema resolveremos. Nos aliviamos de juntar reserva en los próximos 3 años, de ahora hasta el 29, 4 años en realidad. Así que por las facilidades extendidas, pero el resto del problema lo seguimos teniendo. Todos los problemas no se van a resolver con un desembolso, por más importante que este sea. No es habitual que el fondo desembolse más del 40% en el primer desembolso de cualquier préstamo que tenga de facilidad extendida con el mundo. Así que estamos con problemas muy serios y tenemos que modificar la política cambiaria por una que, en lugar de tener cepo, tipo de cambios múltiples, tipo de cambio blend, etcétera, tenga tipo de cambio lo más flotante posible, que atraiga a los exportadores, los induzca a liquidar y desaliente las importaciones, porque se ha modificado. O sea, la devaluación del peso es prácticamente un hecho inevitable. Pero tampoco resolver todos los problemas, porque una devaluación hay que saber hacerla y hay que saber controlarla para que no se te vaya de las manos. Un problema bastante serio de resolver, que el gobierno se lo buscó en buena parte por demorar la salida del cepo, que podría haberle hecho cuando fuimos exitosos con el blanqueo allá por el mes de octubre del año pasado. Muchas gracias por acompañarnos en el programa y seguramente nos volveremos a encontrar a la brevedad con vos. Te mando un abrazo grande. Bueno, Ignacio, te mando un fuerte abrazo y un gran saludo a la audiencia. La verdad que no hay grandes noticias positivas para dar, pero bueno, aquí estamos, en las buenas y en las malas. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país, que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Como sucede en cada programa, cerramos con el informe técnico del ingeniero Ignacio Berri, que en este caso se trata de vitamina A en los animales. Amigos, en el informe técnico de hoy vamos a hablar de la vitamina A en los animales. Es esencial para el crecimiento, la reproducción, la visión, el sistema inmunitario y la salud de la piel y el pelaje de los animales. ¿Cuáles serían las funciones de la vitamina A? Crecimiento,
es fundamental para el crecimiento de los animales jóvenes. Reproducción, influye en la fertilidad y el desarrollo embrionario. Visión, es fundamental para que el ciclo visual sea efectivo. Sistema inmunitario, participa en el desarrollo del sistema inmunitario y regula la respuesta inmunitaria. Y salud de la piel y el pelaje, ayuda a mantener un pelaje brillante y sin problemas como caída. Amigos, nos vemos. Nos encontramos nuevamente la próxima semana en este mismo canal y en esta misma sintonía con una nueva edición de Campo y Ciudad. Hasta entonces.